Pero es difícil así, a este nivel comunicacional, sin respuesta, sin nada. Vamos a dar una clase de 20 minutos porque la verdad no sé si hay gente del otro lado, si están atendiendo o no. Este, mucho menos grabar la clase. Vamos con presupuesto. ¿Ven ahí la filmina? Está congelado, profe. Todavía no. No se ve, profe. A ver. Vamos de nuevo. Teóricamente deberían estar viendo. ¿Ahí? No, está congelado. O sea, se sigue viendo el Meet. Qué desastre. Vamos de nuevo. ¿Ahí? Ahí Ahora sí, está. profe. Bien. Vamos entonces. El presupuesto es una herramienta de gestión clave en un país y en una empresa. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, acá les he puesto bibliografía. Hay un libro de Urbano Ruiz que es bastante bueno, donde está mucho de lo que vemos acá. Pero, ¿por qué decimos que el presupuesto es una herramienta de gestión? Siempre, en todas las administraciones, e incluso uno a nivel personal, siempre quiere saber con qué recursos cuenta y qué es lo que puede hacer con esos recursos, para qué le alcanza el dinero que tiene. Así que estas palabras, digamos, tienen un origen bastante antiguo, algunos vienen de una bolsa de cuero, se empezaron a utilizar mucho por los egipcios vivían del crecimiento del río Nilo, el río Nilo creció una vez por año y en función de su creciente se cultivaba en las orillas y eso les daba una idea de a cuánta gente iban a poder darle de comer, lo cual era un elemento de gestión clave. Luego vinieron el Imperio Romano y sobre todo los ingleses en el siglo XVII, en el siglo XVIII, con el Commonwealth, es decir, con esta invasión que habían hecho de colonias, tenían que administrar y tenían que saber con cuánto dinero iban a contar. Es decir, que los conceptos principales de un presupuesto son supuestos de qué es lo que puede pasar, un cómputo anticipado de cuánto dinero les va a costar y cuánta renta les va a dejar esos supuestos que han calculado, y en base a eso administrar. Yo les diría que ya vamos a ver en el semestre que viene planificación y control de la producción, pero todo plan tiene asociado tareas, tiene asociado fechas de ejecución de esas tareas, responsables y recursos. Es decir, que cuando uno mira el recurso que se le asigna a una tarea, es lo que se denomina un presupuesto. Lo que yo reservé para hacer una tarea. Con lo cual, controlar el presupuesto es casi lo mismo que controlar la ejecución de las tareas. Si el presupuesto se va consumiendo, significa que se están realizando las tareas. Por ejemplo, para los que viven aquí en Córdoba, apoyados por sus padres todos los meses les mandan dinero y ese dinero que les mandan y que ustedes gastan son el presupuesto que ellos tienen asignados para su formación. Se supone que como están gastando el dinero y están acá, la carrera avanza al mismo ritmo. Por supuesto que eso no siempre es verdad, o seguramente casi nunca es verdad. Así que el giro de fondos no se corresponde con el avance de la carrera o de aprobación de materias, y es exactamente igual lo que sucede en las empresas. Uno da recursos para ejecutar tareas y lo que se ve es que el avance de las tareas suele ser diferente al envío de los recursos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende por qué hablar de tareas ejecutadas
y de presupuestos es más o menos lo mismo? Sí, profe. Bien, vamos entonces con lo que vimos al principio. Ustedes se acuerdan que al principio habíamos hablado de centros de costos, que era donde se iban acumulando los costos. Eran unidades contables y esas unidades contables registraban los costos de las actividades que se iban realizando. Esas unidades contables estaban asociadas a sectores del organigrama o sectores de responsabilidad, lo que estaba bajo la responsabilidad de una persona. Esos centros de costos o esos mismos centros de costos en las empresas son los que van a realizar un presupuesto en función de lo que tienen previsto hacer en el año. Es decir, van a establecer objetivos, donde hay objetivos de producción, de ventas principalmente, y en función de esos objetivos se van a definir estas tareas, o se van a definir tareas a las cuales se les va a asignar plata. Es por eso que ellos van registrando cuánta plata o cuántos costos se consumen en un centro de costos y es por eso que todos los meses cierran ese centro de costos, hacen un balance de ese centro de costos y dicen, esto es lo que ejecuté con esta plata. Y eso es lo que informan a la administración. Vale decir que ese informe de ese centro de costos les va a dar una idea de dónde se está gastando la plata y cómo se está gastando. Cuando digo dónde es qué tareas se han hecho con ese dinero y cuando digo cómo van avanzando es si hay una relación buena entre el dinero que le dieron y lo que se hace o hay un exceso en el consumo de los recursos. ¿Mm? Entonces ustedes tienen que entender cómo se hace un presupuesto, cómo estos centros de costos realizan un presupuesto y hay una interrelación, digamos, en las actividades que hace la empresa y el presupuesto, que se van retroalimentando mes a mes con los cierres de los centros de costos que van informando al área central cómo van en el avance de la gestión de los recursos que les han dado. Obviamente que para que esto sea coherente, ese presupuesto abarca todas las áreas de la empresa. Si bien cada centro de costos pasa su propio presupuesto, tiene que haber una coordinación central que agrupe todos esos presupuestos y los oriente en el objetivo empresarial, en este, en los objetivos organizacionales. Así que un ejemplo de estos presupuestos anuales podría ser cuando yo en un sistema por proceso determino cuánto voy a producir en los próximos 6 meses y en función de lo que voy a producir en los próximos 6 meses determino necesidades de materia prima, necesidades de mano de obra, necesidades de electricidad, necesidades de costo de transformación, de forma tal de que la administración me asigne esos recursos y yo todos los meses tengo el compromiso de ir registrando en qué gasté el dinero, darle un cierre al centro de costos e informar a la administración central la correlación entre el dinero que me dieron y las cosas que estoy haciendo. Ahora, ese presupuesto nos obliga a pensar en el futuro. De alguna manera uno tiene que proyectar qué es lo que va a hacer a lo largo del año y eso es relativamente bueno. Pero hay varios enfoques. Por un lado, el presupuesto es el acompañamiento necesario a todo plan de acción, ¿sí? Después me obliga a pensar en escenarios futuros, qué es lo que yo voy a hacer. Si yo quiero cambiar mi proceso productivo y necesito una inversión, bueno, ese es un escenario futuro. Si yo veo que va a haber cambios en los niveles de producción en los próximos meses, eso es para entender cómo sería un escenario futuro. El presupuesto también es una herramienta de comunicación, porque cuando a ustedes les asignan una determinada cantidad de recursos para hacer una tarea, le están diciendo dos cosas. Le están diciendo qué tareas tiene que hacer y le están diciendo con cuánto dinero tienen que hacer esa tarea.
Con lo cual, es una comunicación, es casi una orden de que uno tiene que hacer esas tareas y que tiene que estar dentro de ciertos costos. Además, es una asignación de recursos, porque además de informarle qué tareas va a hacer y de comprometerla a hacerla con cierta cantidad de recursos, le habilita los recursos. Cuando uno mira el presupuesto, dice, a mí este año me autorizaron a gastar 1.000.000 de pesos. Bueno, me autorizaron a gastar 1.000.000 de pesos en, puede ser, compra de elementos de protección personal para la gente. Bueno, eso es una asignación de recursos. Me están autorizando a gastar y tengo los medios administrativos para realizar ese gasto. Por otra parte, el presupuesto también coordina tareas, porque los momentos en que yo tengo disponible el dinero están asociados con los momentos en que yo necesito el dinero. No me sirve tener el dinero antes, ni me sirve tener el dinero después. Yo tengo que tener el dinero en el momento en que voy a ejecutar la acción que necesito ejecutar. Y finalmente es un control de eficacia porque si yo no ejecuto el presupuesto, no hice la tarea, o si ejecuto con costos superiores o inferiores a los previstos, estoy midiendo qué tan eficaz o qué tan eficiente he sido. Acá tienen el presupuesto tiene varias tareas, que es lo que hemos visto. Por un lado la planeación, que es lo que yo proyecto a futuro. Después hay una organización donde yo estructuro cómo le hago llegar los recursos a la gente. Luego hay una coordinación donde hay una comunicación de a dónde va a ir el dinero. Luego cada centro de costo o centro de responsabilidad verifica cómo va, digamos, o va ejecutando las tareas en función de lo que le han dado. Y hay un control donde están los cierres de los mensuales del centro de costo, donde yo voy informando qué tan eficaz o eficiente he sido en el uso de los recursos. Lo más importante de esto es que el presupuesto se realiza con una visión propositiva. El balance refleja lo que pasó. Trabajar con el balance, ya lo dijimos a principio de año, es como manejar un auto mirando el espejo retrovisor. Es decir, yo voy viendo qué fue lo que pasó y voy viendo cómo terminaron. Estos resultados son irreversibles. Ya pasó. Si yo miro por el espejo retrovisor y veo que pisé a alguien, ya lo pisé. El presupuesto mira al futuro, hace un presupuesto y va viendo el avance mes a mes. Cada mes que uno cierra el centro de costos, va viendo cómo avanza. Y obviamente que si hay desvíos, alguien le va a decir, mira, este mes ya pasó, pero para el mes que viene tenés que corregir los desvíos que tuviste del mes anterior. Es decir, que nosotros los ingenieros nos movemos del lado donde todavía podemos hacer algunos cambios. No la autopsia, sino podemos proponer mejoras y cambios en la gestión para alcanzar los resultados que están propuestos o que están previstos. Recuerden que uno está hoy, pero también quiere tener una empresa mañana. Tener hoy una empresa para mañana no tener empresa, evidentemente no es una buena solución, porque yo quiero ganar plata hoy y quiero ganar plata en el futuro también. Es decir, que cuando uno hace un presupuesto piensa en la continuidad y, si es posible, en el crecimiento del negocio. Por eso el presupuesto es tan importante. Ahora, el presupuesto no puede ser definido unilateralmente por el gerente general, por varios motivos. Primero, porque desconoce los detalles de cada una de las áreas y de cada uno de los sectores de responsabilidad donde se ejecutan tareas. Y segundo, tiene que haber una posibilidad de negociar la cantidad de recursos que se van a utilizar. Entonces, en un presupuesto participan todos los niveles, donde la idea es, la gerencia general tiene una cantidad de dinero disponible, una cantidad de recursos disponibles, va a proponer el uso de esos recursos a las áreas operativas,
las áreas operativas van a generar su necesidad de recursos y eso va a llegar al gerente general. El gerente general después verá, digamos, qué es lo que puede hacer. Lo que normalmente sucede es que los pedidos de recursos son mayores que los recursos disponibles. Por lo menos en el 100% de las empresas de mis 35 años de experiencia laboral, siempre pasa lo mismo. Uno pide 10 y nunca hay 10, siempre hay 8. No importa qué tarea esté uno proponiendo. Cuando es de muchísimo interés para la empresa, puede ser que a uno le den lo mismo que lo que está pidiendo. Nunca hay de más. Entonces, ¿cuál es la idea? Cada sector, digamos, hace su plan operativo, determina los recursos, ¿m? Y los mandos medios tienen que entender que esa guía de ruta, ese mapa, los está obligando a utilizar los recursos y darle seguimiento de la mejor manera posible. Por supuesto que lo más fácil para hacer un presupuesto es repetir el presupuesto. Yo digo, el año pasado gasté 10, este año voy a gastar 10. Eso sería un presupuesto, digamos, cuando no hay ninguna intención de crecer, sino que es de continuidad y de continuidad exactamente igual en las mismas condiciones que estoy hoy. Es por eso que, digamos, la posibilidad de hacer un presupuesto va a dar la posibilidad a la empresa de generar sus actividades. Si la gente que trabaja en la generación de los presupuestos es gente que tiene mucha experiencia, los presupuestos son más ricos porque hay verdaderas propuestas de acciones y una clara determinación de los recursos. Si en la organización hay gente que es inexperta, lo que normalmente hacen es copiar lo que se hizo el año pasado y proponer lo mismo para este año. Si esa gente inexperta empieza a utilizar el presupuesto, es decir, manda un presupuesto que es una copia del anterior, y lo va siguiendo correspondientemente todos los meses y va viendo los avances, en un par de años va a aprender qué cosas puede cambiar. Pero para eso, digamos, tiene que trabajar con el presupuesto. Es decir, lo tiene que trabajar de manera coherente. Entonces, con gente experta, ¿sí?, uno escoge las decisiones que reportan mayores beneficios. Y en función de esas actividades, cada persona piensa en la consecución de esas metas. Esta implantación o esta idea de hacer un presupuesto anual necesita cierto tiempo, digamos. Uno necesita, digamos, tener la experiencia y necesita generar un proceso de definición de presupuesto. ¿Qué sería esto? Hay una etapa inicial donde se recopilan todos los datos del entorno, cómo está la economía, cómo están los niveles de actividad, cómo están las ventas, qué es lo que quieren los clientes y se definen objetivos. Luego viene una elaboración de un presupuesto que cada área tiene su presupuesto, pero que normalmente pueden englobarse en un presupuesto comercial que habla de los niveles de venta, un presupuesto de producción que habla de la generación de los productos para vender, un presupuesto financiero que habla de cuándo necesito el dinero y en qué cantidad, y los indicadores que son una medición del desempeño, es decir, qué tan bien o qué tan eficientemente estoy utilizando los recursos que me han asignado. Luego esto va, digamos, a las áreas presentan sus propuestas y elevan sus propuestas a la máxima autoridad, al gerente general. El gerente general compara el dinero que le piden contra el dinero que tiene disponible, por eso les puse los recursos son finitos, y normalmente hay una contrapropuesta de la gerencia general donde dicen, mira, de los recursos que me pediste no te los puedo dar a todos, te puedo dar un 80%. Y en función de esa contrapropuesta, baja de nuevo al área operativa, se revisa cómo están trabajando,
digamos, qué es lo que pueden hacer con ese 80% y elevan otra vez el presupuesto corregido a la gerencia general. Normalmente estos son 1 o 2 loops, 1 o 2 vueltas, donde hay una negociación por esos recursos. Cada área operativa expresa la importancia de su plan, expresa la importancia de realizar esas tareas y la gerencia general asigna recursos. Luego viene una ejecución donde, esto es lo que les digo, mensualmente los centros de costo van cerrando su actividad y van diciendo, bueno, me diste 10 para hacer X piezas, yo con esos 10 hice las X piezas o no, o hice las X piezas y gasté 11, y en función de esa ejecución o de ese detalle va un control donde alguien le va dando seguimiento, si estamos dentro del presupuesto o no. Luego hay una evaluación de cómo estuvo ese presupuesto y acá viene el análisis crítico. Hay un informe de cómo cerró el presupuesto, hay una identificación de cuáles fueron los problemas y cuáles pudieron ser las soluciones y se capitalizan las experiencias para los periodos siguientes. Estos planes, digamos, anuales suelen llamarse planificación y control de gestión, planeamiento económico financiero, presupuesto integral, control presupuestario. Las empresas americanas le llaman el budget, pero son todas lo mismo. Es decir, yo tengo una bolsita de plata, el gerente general o la dirección de la empresa define objetivos, qué es lo que se quiere hacer en función de las condiciones de entorno. Las áreas operativas hacen sus propuestas de cómo van a cumplir esos objetivos y qué recursos necesitan. Eso sube de vuelta a la gerencia regatea los recursos con las áreas operativas, vuelve a ir a las áreas operativas hasta que todos están de acuerdo con el presupuesto. Y una vez que el presupuesto está congelado, empieza el seguimiento y evaluación del presupuesto. A ver, vamos a verlo acá. Una planeación baja, se discute el presupuesto, se regatea. Una vez que ya se ha bajado y se ha aceptado el presupuesto, viene la ejecución y control. Eso sería un poquito el circuito. Por eso hacer el presupuesto siempre son 1 o 2 loops por lo menos. ¿Qué pasó? ¿Cómo sería esto? Presupuesto, digamos, dentro de los presupuestos puede haber de ventas y de producción, pero en principio hay un presupuesto con objetivos generales, un presupuesto comercial donde está el volumen, el facturado y los costos. Hay un presupuesto de producción, que acá entramos nosotros, con volumen de producto, costo de producto, compra de materiales. ¿Sí? Hay presupuesto de otras áreas, que son las áreas de soporte, que normalmente están regidos por el presupuesto de producción o de la operación, y eso da un presupuesto global. Cuando el presupuesto global está acordado, esa es la línea de base para los gastos que van a hacer en ese año. Así que hay un objetivo de ventas, un stock inicial, una necesidad de producto y a partir de ahí viene el volumen a producir. Este stock inicial es del periodo anterior, perdón, el stock final es del periodo anterior, el stock inicial es lo que yo considero al inicio de mi año, de mi presupuesto, y los costos de producción van a depender de lo que ya sabemos, costos variables y costos fijos. Los costos variables están en función del producto y los costos fijos están en función de la estructura organizacional de la empresa. Profe, en la Sí. filmina anterior, política de stock, ¿a qué hace referencia? Porque normalmente vos podrías decir, si yo tengo un stock, lo voy a usar a todo el stock. Si me voy a quedar en cero. Pero las empresas suelen tener una política de stock donde por ahí definen mantener ciertos niveles de inventario para el caso de que haya alguna escasez. Bien, gracias.
Bueno, acá tienen algunos detalles de los presupuestos. ¿Qué tienen los presupuestos? El comercial habla de cliente, de precio, de facturación, gastos comerciales, capital invertido. ¿Mm? El de producción, ya saben de qué hablamos, de volúmenes de piezas, de materia prima, de cantidad de gente. ¿Mm? Y el presupuesto financiero habla de la cantidad de dinero en efectivo, cash, que necesito para cada etapa del presupuesto. O sea que tienen que tener en cuenta que siempre el presupuesto requiere una retroalimentación para ver cómo vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Sí, ahí vamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. A ver, vos tenés un objetivo que es el objetivo general de la empresa. Cada área tiene que definir sus propios objetivos en función de los objetivos generales de la empresa. Vos no podés tener un objetivo divergente al de la empresa. Si la empresa dice este año vamos a vender 100 productos, ese es el objetivo de ventas, tu objetivo como área operativa va a ser fabricar 100 productos. Y si vos estás en un centro de costo que hace los componentes, pues si yo para hacer 100 productos necesito 200 componentes, tu objetivo va a ser fabricar 200 componentes. Una vez que vos ya tenés definido ese objetivo de qué es lo que tenés que hacer, determinás qué recursos necesitas para hacer esos 200 componentes. Y eso es lo que pones en tu presupuesto. Obviamente que vos vas a poner en condiciones óptimas. Después habrá que ver qué es lo que podés hacer. Sí, sí, la elaboración del presupuesto es todo un proceso, no es que el gerente general se levanta y dice, este es el presupuesto. Eso es un trabajo que se hace en un mes o 2 meses, donde se van pasando los objetivos generales, esos objetivos generales de la empresa los van transformando en objetivos particulares o objetivos específicos de cada área, y con esos objetivos de cada área, cada uno deberá ver qué recursos necesita para ejecutar esas tareas. ¿Se entiende? Vos, digamos, a ver, voy a dar un ejemplo. Yo también viví solo aquí en Córdoba, y entonces, ¿cuál era el negocio? Yo por ahí hablaba con mis padres y les decía, mira, este mes me hace falta tanto. Y me decían, ¿para qué? Y mira, tanto para la facultad, tanto para el transporte, tanto para la comida. Esos eran objetivos particulares, eran objetivos de cada área, de cada sector. Entonces vos ibas con esa propuesta y me decías, che, está fantástico. Esto no lo vamos a poder pagar, así que traté de eliminarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo decía, bueno, elimino eso, entonces va a ser tanta plata. Hacías un par de loops, pero después esa plata estaba destinada a cada uno de los sectores. Cuando vos decís tenés objetivos generales, son los de la empresa. Luego cada centro de costo tiene que decir, yo para hacer esta cantidad de piezas que me están pidiendo necesito estos recursos. No sé si satisfice tu... No, lo que haces mes a mes es ir controlando el avance. No cambiando los objetivos, sino controlando el avance. Vos decís, a mí me dieron, este año tengo que hacer 100 piezas por mes. Cuando termino enero, me fijo, ¿hice 100 piezas? No, hice 110. Bueno, voy mejor. El mes que viene puedo hacer 90. Entonces, no es que cambies el objetivo, sino que le vas dando seguimiento a los objetivos. Por eso,
Vamos a ver si está por acá. Pues fíjate, ¿ahí ves la pantalla? ¿Mm? Medir si los propósitos, planes y programas se cumplen y buscar correctivos a las variaciones. O sea, voy monitoreando y dándole seguimiento. No es que todos los meses cambie los objetivos, sino que todas las veces lo monitoreo y lo informo. Si acá hay una diferencia muy grande y estoy gastando plata de más, lo informo. En los ejercicios de presupuesto que hicieron ayer, vos decías, en el primer semestre más o menos mantuve los costos o mantuve el volumen. Y en función de eso corrijo. Si yo tuve variaciones en el volumen, pero no en el costo, es un problema. Si yo tuve variaciones en el costo, pero no en el volumen, es otro problema. Y si ya me variaron los volúmenes de producción y los costos, tengo dos problemas juntos, que son difíciles de resolver. No sé si satisfice tu duda o no. Es que el monitoreo lo haces a través de los centros de costos. ¿Quién te va a decir cuánta plata gastaste? ¿Quién te va a decir si usaste material de más, si usaste material de menos, si gastaste horas de más o horas de menos? ¿Te lo va a decir la administración o te lo va a decir el área operativa y te va a decir, che, mira, este mes gasté horas de más? El centro de costo operativo es el que informa al área administrativa. El área administrativa se entera cuando el área operativa le dice, che, este mes tuve que hacer más horas extras que las que tenía previstas, porque tuve problemas de producción. Entonces tuve que hacer horas extras para cumplir con el volumen. Ajá. ¿Y cuánta plata de más gastaste? Y le metí 100 horas extras de más. Bueno, esa plata que vos gastaste de más se registra, se monitorea, ¿m? Y se le da un seguimiento y un acompañamiento. Te van a empezar a decir, che, bueno, veamos de no gastar de más en el mes que viene. Fíjate cómo arreglar para no gastar de más. Ya esta plata la gastaste de más, pero el mes que viene corregilo. ¿Sí? ¿Dudas, Profe, preguntas? ¿Algún otro que tenga preguntas, consultas? yo le voy a hacer una consulta. ¿Me escucha? Sí, claro. Tengo una duda respecto a una de esas filminas en la cual mostraba los tipos de presupuestos y Sí. mencionaba una que era de piezas, que no la vi en el apunte del Vázquez ni en otros, seguro que es de otra bibliografía. Sí, O... eso es de... Es para que te pongo la... Dejé de presentar, ahora lo pongo. Yo les diría que para este tema la bibliografía es esta, Ruiz Urbano, que está ahí en el aula y si lo buscan en internet lo van a encontrar, incluso esta cuarta edición, donde habla de esto. Porque, a ver, en algún momento vos tenés que bajar a la realidad. Cuando vos decís yo necesito 10.000 pesos para la producción, te van a decir, bueno, ¿qué vas a hacer con esos 10.000 pesos? Pieza. Bueno, ¿qué pieza vas a hacer? Y voy a hacer estas piezas. ¿Y en qué volumen? En este volumen. Por eso es que en el presupuesto vos estás transformando acciones en valores monetarios. Por eso es que si vos seguís el presupuesto, de alguna manera estás siguiendo las acciones. O si seguís las acciones, estás siguiendo cuánta plata estás gastando. No sé si te Perfecto. contesté o no. El de piezas entonces sería como enfocarse más en la cantidad que tengo que producir y tipo apuntar a ese objetivo. Y sí, pero a ver, esa pieza que vas a producir, ¿te va a hacer plata te va a hacer falta dinero para hacer esa pieza? Sí, sí, por supuesto. Es lo mismo. Hablar de piezas o hablar de plata es lo mismo. ¿Mm? Vos para estudiar en la facultad necesitas estar 11 meses en Córdoba. Hablar de la plata que te dan para estar esos 11 meses y hablar del avance de la carrera universitaria es más o menos lo mismo. Si vos respetás lo que dice el presupuesto, ¿no? Ahora, si vos agarrás la plata y no estudias nada y te vas a cualquier lado y no estudias, bueno, ese es un problema que tienen las empresas y por eso está el presupuesto y por eso todos los meses te van controlando. Vos podés agarrar ese dinero y hacer otra cosa diferente. Podés no hacer nada, gastártela en cualquier otra cosa.
Entonces, acá lo que hay que ver es que el control que llevan las empresas sobre los recursos es para asegurarse que esos recursos vayan a las tareas. ¿Y cómo se aseguran? Te dice, che, ¿hiciste las 10.000 piezas? Sí. ¿Y cuánta plata gastaste? Lo que me dieron. Digamos, es como que es lo mismo expresado en dos idiomas. Uno es expresado en elementos físicos y otro es expresado en elementos monetarios. Lo vimos al principio. Que decíamos que vos para expresar un costo lo podías expresar en unidades físicas, que eran mano de obra, cantidad de material, o en unidades económicas, que salía de multiplicar la tasa o el costo unitario de cada recurso por la cantidad de unidades que habías usado. ¿Sí? Sí. Y respecto a los otros tipos de presupuesto que menciona el Vázquez, eso no le damos interés ahora. Yo la verdad que no sé cómo hacen para partir el mundo así. Acá hablamos de un montón de presupuestos. No sé qué otro presupuesto te dijo el Vázquez. ¿Cuál sería? No, mencionaba no sé, de fondos, ponele. Bueno, el de operaciones entiendo que es el que estamos siguiendo principalmente. Y el de capital es el que me dice que es similar a hablar del de piezas. ¿Es así? Y a ver, todo lo que es plata son cosas que en la vida real ocurren. Acá está. Hay presupuesto de piezas, hay presupuesto de fondos, hay presupuesto de liquidez. La ves a la Filmina, ¿no? Fondos, capital. No sé por qué decís que esto no considera lo mismo que el básquet. ¿Mm? No, decía, la presentación se enfocaba más en el de operaciones. Y sí, porque nosotros somos ingenieros, pero si vos querés ver el de fondo, yo ya te lo digo, es más, por ahí no me acuerdo dónde está, pero está bien claro que hay un presupuesto comercial, hay un presupuesto, fíjate, presupuesto comercial, presupuesto de producción, presupuesto financiero, no sé, Está. Sí. Ahí va. lo ves acá que habla de los presupuestos de los tres, ¿no? Sí, ¿Ok? ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Si no hay más consultas, yo les diría que lo que tienen que ver es justamente, el de Borbano está bastante bien, pero tienen que entender que al mundo real, digamos, o a las actividades del mundo real, le corresponden recursos. Y esos recursos son los que están expresados en el presupuesto. Si el que está ejecutando las tareas realmente le presta atención al presupuesto, lo que está gastando, digamos, o los gastos representan lo que está sucediendo en el mundo real. Si el que está utilizando o administrando el presupuesto no le presta atención al presupuesto y con la plata que le dan se la gasta en otra cosa, los gastos no representan a las actividades que ustedes querían hacer. Es por eso que a cada persona que le dan recursos, lo más importante es que tenga responsabilidad. ¿Ok, jóvenes? ¿Más dudas, más preguntas? Si no hay más dudas, nos vemos la semana que viene, chicos, que anden bien. Nos vemos, profe. Chao, profe, buen fin Chao, de. profe, cuídense. Chao, Hasta profe. luego.